Amén. ¿Pueden tomar asiento? Qué bueno es el Señor. Saludamos y bendecimos a las personas que están allí conectadas. Hoy Dios va a hablar a tu vida, no por medio del teléfono. Así que pónganlo en silencio, por favor. Amén. Mira, el tema de hoy se titula Corazón Valiente. Un corazón valiente. La valentía es una virtud del ser humano que lo impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo, que lo hace ejecutar una acción a pesar del temor, porque todos tenemos miedo, todos tenemos temores, pero cuando nosotros somos la gente que se ha atrevido, no es por falta de miedo, no es por ausencia de miedo, es porque ha aprendido a vencer el temor, a ser valiente. Amén. Y temor por las dificultades y el riesgo a sobrepasar. Cuando una persona es valiente, logra vencer sus temores. ¿Qué logra vencer? Los temores o dudas y actúa con una decisión firme. Cuando somos valientes, actuamos con firmeza, actuamos decidido, porque vamos decididos a conquistar, a lograr algo nuevo. Y a nosotros muchas veces lo nuevo nos da miedo, porque no sabemos qué es lo que viene. Y por eso muchas veces nos quedamos siempre en el mismo lugar, en la misma estación, en el mismo tiempo. Y pasan años, pero por el temor me quedo allí, no quiero avanzar, no quiero progresar, no quiero prosperar, no quiero seguir haciendo nada de lo que me saca de mi zona de confort. Y por eso muchas veces Dios siempre permite sacarnos de nuestra zona de confort. Porque cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, es donde vamos a poder crecer. Cuando una persona va al gimnasio y se ejercita, eh, le tiene que doler porque está creciendo, ¿cierto? Si no duele, no está haciendo nada. O sea, usted puede ir para el gimnasio, pero el gimnasio no está haciendo nada. Por eso es que se necesita entrenadores que lo exigan, porque muchas veces usted cuando levanta la primera pesa, ya, me voy y se va, porque ya le dolió mucho. Pero cuando nosotros tenemos a alguien que nos diga, ay, estamos ya botando todo, seguí, pero si te hace falta, estamos haciendo algo nuevo y no nos gusta a nosotros. Nosotros siempre queremos cesar, es cómodo todo el tiempo. Hay una historia de un hombre que tenía un águila y no quería volar. Pagó a todo el mundo para que se hicieran volar. Un rey tenía dinero y ese águila no podía volar. Estaba agarrado completamente y nadie podía hacer que ese águila volara. Hasta que llega un hombre y hizo que volara. ¿Sabe cómo? Le cortó la rama y voló. Sencillo. Cortó la rama. Entonces Dios permite, ¡pa! Corta la rama, porque nosotros vamos a volar. Porque no estamos para estar ahí arrendados de una rama, porque somos águila. El águila no está para estar en el águila, abajo, o sí. Para estar arrendado en un árbol, no. Y muchas veces nosotros no queremos soltar esa rama. Le estamos pero aferrados. Y Dios quitan dándoles. Nosotros, no, déjelo. Hay que volar. ¿Qué tenemos que? Volar. Porque lo nuevo nos da miedo. Y yo también le soy sincero, nos da miedo. Nos da miedo. Pero con Dios es que podemos hacer las cosas. Amén. Los temores son para enfrentarlo. No son para que nos detengan en la vida. ¿Para qué son los temores? Para enfrentarlo. No para que los temores me detengan a mí. No para que los temores
no me dejen avanzar. No para que ese temor que yo tengo no me deje continuar. Y yo tengo que enfrentarlo. Vencer este temor. Vencer los pensamientos que vienen. Vencer los dardos que Satanás envía. Tengo que vencerlo. Es para vencerlo. Pero si no lo vencemos, nos destruyen. Los temores nos destruyen a nosotros. ¿Cuántas personas se han muerto sin conquistar nada? Sin luchar lograr algo por el temor. ¿Cuántas cosas de las personas cuando se van a morir se arrepienten de las cosas que no han hecho? No de las cosas que han hecho mayormente. Mayormente se arrepienten de las cosas que no han hecho. ¿Por qué? Por el temor. Entonces nosotros debemos defender el temor. A todos nos da miedo. Todo. Nadie me puede decir a mí que no le da miedo. A todos nos da miedo. Pero ¿cómo nosotros vamos enfrentando el temor? Amén. Amén. Seguimos entonces. Dice, estamos en un tiempo de mucho temor. Estamos en un tiempo de mucho temor. De la sociedad que nos está asfixiando, nos está oprimiendo. Pero para eso, Dios está levantando gente valiente. ¿Qué está levantando Dios? Gente valiente. Que se atreva a confiar en lo que Dios le dijo. Amén. Dice, el detalle es que el temor tiene el poder de cambiarte y hacerte débil, hacerte cobarde. Ese poder lo tiene el temor. Porque nosotros, Dios nos ha dado, nos ha capacitado a nosotros con diferentes dones y talentos. Pero cuando yo dejo que el temor gane, esos talentos se desaparecen, no funcionan por el miedo. Cuando escondieron el talento, ¿qué fue? ¿Por qué? Porque tuve miedo. ¿Por qué lo guardó? Porque tuve miedo. Y el temor no deja que fluyan las cosas. Los dones de Dios, los talentos, los llamados de Dios, por el temor. ¿Cuántas personas no sirven en la iglesia? ¿Por qué dicen? Por miedo. ¿O no? Por miedo. Porque el temor te hace débil. Te hace que no puedas crecer. Te hace vulnerable, te hace muchas cosas. El temor. Entonces nosotros tenemos que sacar el temor a un lado. Lo vamos a tener, pero tenemos que enfrentarlo. ¿Qué tenemos que hacer con el temor? Enfrentarlo. Porque después del miedo, después de enfrentar el miedo, hay una recompensa esperando. Si yo enfrento el temor, hay una recompensa esperando. El que el de los talentos, que no tuvo miedo y fue comercial a ganar, a multiplicar su talento, que le vino recompensa o no vino recompensa. Dios le dio, él ganó 5 más. ¿Por qué? Porque multiplicó los talentos. No tuvo miedo. El que no tuvo miedo, él tuvo miedo. Dice que aún de lo que no tiene, le se ha quitado. Por el temor. Eso que tenía, se ha quitado. Entonces, nosotros es mejor enfrentar los temores. Amén. Muchas personas sueñan con la recompensa, pero los detienen sus temores. Muchos soñamos, con esta recompensa, con este sueño, con este anhelo, pero los temores no se tienen. No se tienen, no paralizan. No. Eso tenemos que dejarlo a un lado. Vamos a la palabra en 1 Samuel 17, verso 10. 1 Samuel 17, verso 10. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Qué le estaba diciendo? Este era Goliat. Le estaba diciendo, dame un hombre que pelee conmigo. Uno. Lo estaba desafiando. Dice, el verso 11 dice, oyendo Saúl
Era rey de Israel en ese momento. Y todo el pueblo, estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Qué hicieron? Se turbaron y tuvieron mucho miedo. Por lo que estábamos escuchando. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, si yo escucho lo malo, mi fe va a aumentar en lo malo. En el temor, mi fe en el temor se va aumentando y creciendo en el temor. Y eso dice, y tuvieron gran miedo. Un pueblo con un gigante, una persona, unos soldados preparados con uno solo. Porque el enemigo siempre quiere sacudirte tu mente, tu pensamiento. Es allí es donde vienen los dardos de Satanás, en tu mente. Donde tenemos que luchar es en nuestra mente. Afuera no. Siempre se lucha adentro. ¿Cómo venció David a Goliat? Él fue con las palabras de su mente. Cuando ya fue acción a tirar la lanza, ya lo había vencido. Porque nosotros tenemos que luchar en nuestra mente. Dice, y tú vienes a mí con ese, o sea, si yo venía sin nada, con una espada, con una onda y 5 piedras. Y tú vienes con una espada, o sea, y yo vine como tengo otro. Cambió el cielo la pasó. Entonces, pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Lo que hace Saúl. Tenemos miedo. Y nos alejamos. Nos asustamos. Decimos, no puedo lograrlo. Porque, ¿qué dice él? Porque ¿quién está peleando conmigo? Es el poderoso de Israel, estaba diciendo David. Eso es lo que estaba diciendo David. No es que él podía vencerlo. No, es que estaba Dios con él. Y ahí es que podía vencerlo, lucharlo. Pero los demás se le olvidó todo eso. A Saúl y a todo el pueblo. Tuvieron un gran miedo. Entonces, por eso es que nosotros debemos de prestar atención de qué es lo que vamos a escuchar. Atentos de lo que nosotros estamos escuchando. Porque nuestra fe se va a aumentar. Amén. Dice. Y bien el verso 25 dice, y cada uno de los israelitas decían, no había visto a aquel hombre salido, y él se adelantaba a provocar a Israel. Y aquel que le venciere, el rey, esta es la recompensa, el rey lo enriquecerá con grande riqueza, y le dará su hija, y exenará de tributo a sus padres de Israel. 3 cosas que le estaban prometiendo al que vence a Goliat. ¿Por qué? Porque ninguno de los soldados se atrevió a vencer. Ninguno. Todos creían la recompensa porque estaban diciendo en todo el pueblo, esta es la recompensa si alguien se levanta en contra de ese Goliat. Esta es la recompensa. Pero solo uno se atrevió. ¿Cuántas promesas de Dios hay en la palabra y nosotros no se cumplen? Porque la creemos, pero no nos atrevemos. Y nos están diciendo y gritando a voz populi, esto es lo que yo te quiero dar para ti, pero yo tengo miedo. Esto es donde yo te quiero llevar, pero tengo miedo. No puedo crecer por el temor. Tengo miedo. Todos quieren la recompensa, pero ninguno se atrevió por su temor. Por su temor. No se atrevieron por su temor. Y todas las querían, ¿o no? Los impuestos eran caros también. La riqueza y la hija del rey. O sea, iba a estar ahí en el palacio. En el palacio. Con la hija del rey. Así, imagínense todo ese premio. Ahora, ¿cuántas promesas Dios nos ha dado más que eso? Pero nosotros, sí, también, espectacular. Ajá, pero tenés que hacerle eso para que lo alcance. Tenés que vencerlo. Matar a ese gigante.
Tenés que matarlo para que eso sea una realidad. Porque la recompensa está condicionada a lo que yo tengo que hacer algo. No está por así. Soplo y se bote, ¿no? O un tiro al piso, ¿no? Tengo que hacer yo algo para obtener la promesa. Amén. Dice, si yo honro a mi padre y mi madre, ¿qué voy a hacer? Voy a tener una recompensa. ¿Cuál es? Larga vida y abundancia. Eso yo tengo que hacer algo para obtener esa recompensa. No viene de la nada. Yo tengo que hacer. Pero muchas veces no lo hacemos. Y queremos esos beneficios. Ajá. Si no enfrentamos nuestros temores, viviremos imaginándonos recompensa, pero nunca disfrutarla. Viviremos imaginándolo toda nuestra vida así, pero no disfrutarla. No disfrutar, sino de lejos, en el pensamiento, cuando nos acostemos, pero no vivirla. No vivirla, disfrutar. Por el temor. Ay, Señor. Para poder alcanzar la recompensa, enfrentemos nuestros temores. Temores que no tienen un corazón de valiente. Para tener un corazón de valiente tenemos que vencer el temor. Amén. Vamos a seguir en Deuteronomio 31, 7. Deuteronomio 31, 7. Dice, enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo, tú, Josué, tienes que ser fuerte. ¿Qué le dijo? Tienes que ser fuerte y valiente. O sea, tú lo tienes que hacer. No Dios, ni yo. Tú tienes que ser fuerte y valiente. Para que lleves a ese pueblo al territorio que Dios ha prometido a sus antepasados y tú los harás conquistar ese territorio. Dios estaba queriendo usar a Josué para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero ¿qué tenía que hacer él para que pasara eso? Ser valiente. Ser fuerte. Él. Dice el 8, dice, Dios mío sea tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará y echa fuera el temor y la cobardía. Echa fuera el temor y la cobardía. Porque muchas veces no nos creemos capaces. Porque imagínense Josué, el sucesor de Moisés. Un hombre que Dios usó con poder, con milagros, con maravillas. Y ahora Dios le está diciendo a Josué que él lo iba a levantar a llevar a la tierra prometida. Que él iba a ser el sucesor. Imagínense esa posición de él. Por eso es que Dios le dice, mi hijo, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas temor. Hay que echar fuera el temor. Hay que echar fuera la cobardía. Porque esta gente tenía también miedo. Porque no se creían capaces de lograr la tierra prometida. Tenían sentimientos de inferioridad. Entonces nosotros, eso es el temor. Cuando tenemos sentimientos de inferioridad. Son temores. Amén. Dice, lo que tiene que hacer es que Dios haga su parte y nosotros echar fuera el temor, la cobardía. La parte de Dios es nunca abandonarnos, estar siempre con nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que echar fuera el temor y la cobardía. Nosotros. Porque ¿qué dice ahí? Que Él es el que tiene que echarlo. No Dios ni Moisés. Él. ¿Amén? ¿A quién le toca echar fuera el temor? No es a Dios, sino a ti. Es natural tener miedo. Todo lo nuevo nos da temor. Todo. Porque ahora Él iba a ser el sucesor. Es algo nuevo, porque estaba antes de segundo. Antes estaba a un lado, atrás. Entonces ahora yo le estaba pidiendo más de Él.
Pero ese te vio y le creyó a Dios. Y hecho fue el temor. Fue valiente y se atrevió a creerle a Dios. Amén. El problema no es tener miedo. El problema es no enfrentarlo. ¿Cuál es el problema? No tener miedo, porque todo tenía miedo. Josué tenía miedo, muchísimo. Tanto así que habla tanto en el primer capítulo de Josué, le habla muchas veces a Dios, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios le dice tantas veces? Porque tenía miedo. Pero Dios lo usó a él para conquistar el territorio de la tierra prometida. A él. Solo perdió una batalla. Y fue por culpa del anatema. Pero Jericó cayeron todos. Fue en una tierra la primera. Jericó. Porque eso es cuando uno se atreve a creerle a Dios. Porque imagínense a Moisés cuando Dios le dice, tienes que dar la puerta a las murallas. Y cuando van a caer, eso es para no tener miedo. O sea, para enfrentar el miedo. Porque ¿cómo nos pueden matar? Solamente con dar vuelta, ahí nos pueden matar. Porque ellos no se fueron armados, fueron adorando a Dios. Entonces, ¿por qué hay que vencer el temor? Amén. Amén. Cuando estamos en modo cobardía, es la oportunidad de entrar en modo de valentía. Amén. Miren lo que le dice en Josué 1:9. Mira que yo te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dios le estaba mandando, o sea, es una orden que tiene que hacer Josué. Y nosotros, que sea fuerte y que sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No tengas temor, porque Jehová va a estar contigo. ¿A dónde? En todos los momentos. ¿En qué momento? En todo. Donde quiera que vayas, yo iré contigo. Porque ahora con Josué cambió el método. Anteriormente, Dios guiaba o sea, el fuego, la columna de fuego guiaba al pueblo a dónde tenían que ir. A él, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Donde tú te mueves, yo voy a ir contigo. Entonces cambió ahora Dios. Por eso es que tú tienes que moverte para que Dios te pueda iluminar. Amén. Dice, no tengas miedo del camino. Tenemos que tener miedo de no caminar con Él en el camino. Eso sí tenemos que tener miedo. No de lo que se lo pueden presentar. Pero es que se nos van a presentar cosas. Lo que sí tenemos que tener miedo es de no caminar con Él. Y eso muchas veces ni nos importa. Y tenemos tantos temores por tantas cosas en nuestra vida, pero no tenemos temor de que Dios nos vaya con nosotros. ¿Y por qué muchas veces Dios no va con nosotros? Porque muchas veces Dios nos dice que nos metamos en un lado y nosotros estamos en otro lugar. Y ya Dios no está allí, no va con nosotros. Y tenemos miedo ya de algo nuevo. Pues si ya Dios no está contigo, ¿por qué estás haciendo ya otra cosa? Tenemos que tener eso. No del proceso, no del camino, sino de que Dios no esté con nosotros. Amén. Dice, en Hechos 13:22, dice, quitando a Saúl, le levantó por rey ¿a quién? A David. A quien dio testimonio también diciendo, he hallado a David, hijo de Saúl, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios quitó y desechó al rey Saúl. ¿Por qué lo quitó? Porque no quiso hacer las cosas como Dios le mandó a hacer. Quiso hacer las cosas a su manera, como él mejor le parecía las cosas. Y a Dios no le gusta eso. Entonces Dios quita
Y solo dar que está obedeciendo. Y lo vemos también en los talentos. ¿A quién le quitó? O sea, ¿a quién le dio más? Al que estaba obedeciendo. Entonces, por eso es que tú ves que Dios bendice más a las personas que están siendo obedientes. A las personas, porque saben algo, que para obedecer necesitamos ser valientes. ¿O no? ¿Saben qué es fuerte? Noé. La locura. Construir un arca donde no había lluvia, no había llovido anteriormente. Y va a caer lluvia, le dice Dios. Pero Señor. Entonces imagínense toda la gente. Va a caer lluvia. ¿Qué es eso? No estamos haciendo todo eso. Pero si no hay de eso acá. Eso es loco. Es loco el arca. Porque nada. Y Dios les especifica todo. Eso es algo que a mí me impresiona. Que Dios les especifique tanto en la Biblia. En el arca. De Noé. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas. Si imagínense que Noé hubiese hecho 1 centímetro, 2 centímetros, se desaparece todo. Porque el arca es la única salvación. Dios a través de ellos. Entonces, si Noé no hubiese obedecido completamente, se hubiese desaparecido. Amén. Para hacer lo que Dios quiere, tenemos que ser valientes. Para hacer lo que Dios quiere, tenemos que ser valientes. Siempre Dios nos va a enviar a hacer cosas locas. Siempre. Cosas locas. Que para nuestra cabeza no encontramos lógica. Y por eso que son cosas locas. Dice, para hacer lo que Dios dice, tenemos que enfrentar la crítica. Para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, tenemos que enfrentar que nos critiquen, que nos digan tantas cosas, que nos digan eso, que nos digan otro. Y eso tenemos que hacer un corazón valiente. Tenemos que enfrentar la atracción de las personas, porque no están en la misma visión, no están en lo mismo y nos van a atraccionar. Y eso nosotros tenemos que tener nuestro corazón sano. No podemos guardar raíz de amargura por ese tipo de personas. Tenemos que guardar nuestro corazón. Un corazón valiente guarda su corazón. Tenemos que muchas veces exponer nuestras vidas. Exponerlas. Para que Él es el que sea glorificado. ¿Saben algo? Cuando Juan dice que él tuvo que menguar para que todo que sea. Él menguó. Él quitó todo lo que él. Por eso que muchas veces nosotros vamos a menguar. Amén. Dice, sí, voy a hacer la voluntad de Dios. En Mateo 11:12 dice, desde Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Pero la gente valiente, ¿quién es? La gente valiente decide lograr formar parte de él. La gente valiente solamente la que decide lograr ser parte del reino de Dios. O sea, la gente cobarde, no hay corazón ahí. No hay corazón. Nosotros tenemos que ser, dice, sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos para poder arrebatar. Cuando una persona es violenta, eso se lleva a quien sea, saca fuerza de donde no tiene. Aunque sea chiquitico y miden 4 monedas, se lo lleva igualito, porque está violenta, está ciega. Y así tenemos que hacer nosotros para arrebatar. Pero no lo somos. Somos muy cobardes. Amén. Seguimos. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su mente y así poder comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, no nos amordemos a este sistema, porque en este sistema el miedo gana. El miedo gana. Tenemos que desmoldarnos del temor, porque siempre se necesita valentía para salirse del molde de este mundo. Porque es más fácil amoldarnos al mundo. Es más fácil seguir la corriente. Es mucho más fácil eso. No se requiere tanto trabajo, ni tanto esfuerzo. Si, por ejemplo, todos beben en mi trabajo, es más fácil yo beber o no. No hay problema ahí. Pero se requiere valentía y yo decir no. Aquí no tomo. Y eso es el de ser valiente. Y ahí es donde yo voy a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecto. Cuando Daniel pudo salir del molde, no le pudo quemar el fuego, ni los leones se lo pudieron comer. Daniel no se quedó en el molde. A él le dijeron, no puedes adorar a otros dioses, solamente el rey. Y él no se amoldó a eso. Él se salió del molde. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la recompensa. No permitió nada a él que le pasase. Y Dios lo llevó al lugar de honor. Porque él decidió, les pregunto, ¿tuvo miedo? Porque él adoró para que todo el mundo lo viera. O sea, con la ventana abierta. Para que la gente supiera que él estaba adorando, ella sí. Amén. Dicen. Cuando le dijeron a David, tú no puedes porque él es pastor de ovejas. Cuando él dijo, Señor, yo quiero, le dijo al rey, yo quiero ir a pelear. ¿Pero quién es eso? Si tú eres un simple pastor de ovejas. Dijo, ojo, yo he peleado con osos y con leones. Para ser un pastor de ovejas, normal, no pelea con osos y leones. Hay que vencer el miedo, salirse del molde. ¿Me están entendiendo aquí? Si nosotros dejamos que el molde el sistema nos amolde, vamos a vivir siempre la misma vida. Siempre. Siempre. Un corazón valiente es aquel que hace lo que Dios quiere que hagamos. Un corazón valiente es aquel que hace lo que Dios quiere que nosotros podemos hacer. Eso es lo que nosotros necesita Dios de nosotros, la valentía, el coraje. Amén. Dice, vamos, un corazón valiente continúa a pesar de las adversidades. Dice, en un momento, este es el momento triste de David, porque David se agarró a Betsabé, pero él tuvo relaciones y tuvo un hijo, y él envió a su hijo, al esposo de Betsabé, adelante para matarlo, prácticamente. O sea, David cometió ese pecado, esa falla. Y cuando estaba en ese momento, cuando el bebé nace, el profeta le dice, va a morir. Y él tenía 7 días de angustia. Imagínense el rey de Israel padeciendo ese momento, padeciendo ese sufrimiento. Todos los admiraban, todos veían por él, pero él estaba mal en ese momento. Él estaba sufriendo en ese momento de su vida. Porque vamos a tener adversidades, claro. Vamos a tener momentos duros en donde nos equivocamos, pero claro. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando lleguen esos momentos de dificultades, de adversidades y de pecado, de muchas veces que nosotros hacemos. Miren cómo hace David. En 2 de Samuel 12:20. Entonces David se levantó y se lavó y ungió y se cambió su ropa. Estaba en ayuno, estaba fuerte,
por el momento de su hijo. Dice, y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo? Entró a la casa de Jehová. Eso fue lo primero que él hizo. Entrar a la casa de Dios. Porque sabe que está mal. Porque sabe que está dolido. Porque sabe que el golpe fue duro. Entonces muchas veces las adversidades nos llegan así duro. Y de repente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Vamos a buscar refugio donde no tenemos que buscar. Dicen, y adoró. En ese momento de dolor, adoró a Dios. Por eso es que David tenía el corazón conforme a Dios. Tenía ese corazón que se entregaba y adoraba a Dios. Que no le importaba lo que le dijeran, lo que le criticaran. Él siempre buscaba adorar a Dios. Siempre anhelaba estar en los actos de su presencia, en el lugar santo de Dios. Adoró a Dios. Tremendo. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Primero fue a la casa y después fue a su casa a organizar todo. Pero, ¿qué tienes que hacer tú? Cuando viene la adversidad, venir a la casa de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú cuando te encuentres en pecado? Venir a la casa de Dios. Porque ¿qué es lo que le pasó a Adán y a Eva? Ellos huyeron de Dios cuando pecaron. Y ahora todos hemos pecado y pecamos y seguimos pecando. Yo también sigo pecando. Pero que el rey David, miren cómo nos enseña Dios, que él en ese momento difícil, él fue a adorar a Dios. Adorar. Lo primero. No digo, no fue a pelear con Dios, fue a adorar. No fue a juzgar a Dios. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Fue a adorarlo a Él. No aguanto esto, Señor. Fue a adorarlo a Él. Nosotros tenemos que hacer eso en esos momentos difíciles. Adorarlo. No estaba allí para reclamar. Estaba pidiendo misericordia. No estaba allí para reclamar a Dios. Estaba adorando. Es algo maravilloso. Pero nosotros muchas veces reclamamos y peleamos. No pelees con Dios. No pelees con Dios. Vas a perder. ¿Quién va a ganar? Dios. Ajá. Sí, el verso 20 dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella la noche de gloria. Y ella dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón. ¿Cómo llamó su nombre? Salomón. Pero miren lo que dice aquí. Al cual Jehová amó. En ese momento de dificultad, él pudo adorar a Dios. Y Dios le concedió un hijo con la mujer que quería. Porque es lo que deseaba. Un hijo, porque se le había muerto. Y Dios le dijo, ¿cómo está bien? Y Salomón fue el rey que siguió después. El hombre que Dios le dio esa sabiduría extraordinaria. Dice que en el reinado de Salomón no hubo guerra. ¿En qué reinado no hay guerra? ¿En qué reinado? Nunca va a haber eso. A menos de que Dios esté en el asunto. Pero naturalmente no puede pasar. Porque aún usted con su esposa se pelea. Pero en ese reinado no hubo guerra. Porque ¿sabe qué significa Salomón? Paz, seguro, feliz.
prosperidad. En ese momento, Dios cambió. Porque ahí es donde se ve, donde su papá no se rindió, sino que siguió adorando a Dios. Siguió rindiendo su corazón adelante de él. Y Dios le cambió ahora. Porque ahora, anteriormente había dolor, sufrimiento, llanto. Ahora cambió todo en una sola noche de gloria. Así que ya saben, tengan esta noche un chiquito de gloria. ¿Quién sabe que venga por ahí un Salomón? Ajá, pero en serio, porque eso es lo que él deseaba, y lo que ellos deseaban. Y amó, eso es, amó Jehová a Salomón. Amó, porque David se permaneció. Y eso es donde vemos ese corazón valiente, que no se rindió, que no se echó para atrás, sino que siempre su norte fue Dios. No tengamos temor de lo que Dios quiere hacer con ustedes, porque muchas veces nos creemos menos inferiores. Tenemos que creer lo que Dios quiere con nosotros. No tengamos temor. O sea, no tengamos temor, no, si pensamos el temor. Tenemos que echar a un lado la cobardía. Tenemos que echar a un lado el temor y poder vencer, porque hay grandes recompensas que están esperando por ti, pero están allí a la vuelta. No solamente sueñe, vive esas recompensas que Dios tiene. No solamente anhele las promesas de Dios, sino también vive esas promesas. Que el temor no te deje ni te paralice, porque hay tantas personas que tienen años literalmente en el mismo panorama, en la misma temporada. Años ahí. Y el temor nos ha paralizado. Y tantas personas que se han muerto y no han podido ver su potencial, los dones que Dios les ha entregado por el temor. Sírvele a Dios con pasión, no tengas temor. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, para mañana, porque tengo temor de esto. Sirve. Hay que ser valiente para servirle a Dios. Hay que ser valiente para guardarse. Hay que ser valiente para buscar su reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia. O sea, la gente del infierno, de Satanás, se está levantando contra ti y contra mí. Entonces nosotros tenemos que ser valientes para poder enfrentar eso. Violentos para poder arrebatar el reino. Amén. Amén. Es una noche en donde Dios va a conceder lo que tú necesitas, lo que tú deseas. Esa es la noche. Así como Dios le dio a su hijo Salomón lo que él deseaba en una noche, hoy Dios también va a cambiar tu vida en tan solo una noche. Y vas a cambiar. Amén. Voy a dar un fuerte aplauso a él. Despedimos a las personas que están ahí. Y yo te invito a que lo colocamos de